Bueno, hola, buenas noches a todas, a todos. Gracias por estar conmigo otra vez en este miércoles, miércoles 26 de febrero de 2025. Y pues hoy vamos a hablar sobre un poco sobre el mes de febrero, que pues ya casi se va, pero pues nos dejó con un montón de cosas importantes que pasaron, con un montón de pues anécdotas y con muchas cosas que están pasando en el mundo que pues nos demuestran que el mundo está cambiando y que eso pues también es bueno porque pues la vida humana y todo lo que compartimos en este tiempo pues se mueve y va cambiando, ¿no? Como las condiciones en que vivimos, la historia y todas las cosas que vimos en el pasado pues ahora se replantean en un escenario distinto. Bueno, pues voy a empezar a compartirles algunas cosas que pasaron en febrero. Bueno, el 9 de febrero de 1863 en Ginebra, Suiza, se crea la Cruz Roja. En 1895, un 9 de febrero también, un señor llamado William G. Morgan inventa un juego llamado Mintonete, que pronto se conocería como voleibol. También en 9 de febrero de 1900, el tenista estadounidense Dwight F. Davis funda la competencia mundial que ahora conocemos como Copa Davis. También en 1913, en 9 de febrero, en la Ciudad de México se inicia el movimiento armado conocido como la Decena Trágica, del cual fue protagonista Francisco I. Madero, que pues fue un revolucionario, político revolucionario, que tenía pues ciertas ideas, vamos a decir que ampliaban como la política mexicana y la llevaban hacia la democracia y hacia imponer o más o menos buscar un nuevo sistema político. Y también es interesante saber que Francisco I. Madero era fan del espirituismo, como era espiritista y tenía ahí algunas cosas importantes que él escribía sobre cómo conocer a los espíritus, cómo hablar con ellos, como varias cosas así que eran interesantes. También en un 9 de febrero de 1961, en el club The Cavern, en la ciudad de Liverpool, fue la primera aparición con el nombre de los Beatles de esta banda inglesa. También en 1969, un 9 de febrero, realiza su primer vuelo el Boeing 747. También en 1995, un 9 de febrero, en la Ciudad de México, el presidente Ernesto Zedillo revela que la verdadera identidad del submarcos, del subcomandante Marcos, que era en ese momento uno de los líderes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, su verdadera identidad es Rafael Sebastián Guillén Vicente. ¿Sabían ustedes estos datos? Bueno, también pasando ahora a los nacimientos. En 9 de febrero nació Giordano Bruno. En 1548, un filósofo, un mártir filósofo que hablaba mucho sobre cómo la filosofía es una búsqueda de la verdad y que como en esos tiempos, en el siglo XVI, pues este señor Giordano Bruno era alguien como muy revolucionario en su pensamiento y a causa de eso fue un mártir. Lo enjuiciaron y hablaban de que no podía plantear que la idea de Dios a partir de la filosofía. También en 1943 nace Joe Pesci, el actor gringo. También en 1945 nace Mia Farrow, que es la actriz estadounidense de El bebé de Rosemary. También en 1955 nace el actor Charles Shaughnessy, que es ni más ni menos que el señor Sheffield de La Niñera. También en 1968 nace Ana Colchero, actriz mexicana, y en el mismo año nace Alejandra Guzmán. En 2021, el 9 de febrero, nos deja Chick Corea, un pianista, tecladista y compositor de jazz estadounidense muy bueno con ritmos latinos. Entonces búsquenlo. También ese día es el Día Internacional de la Pizza y el Día Internacional de la Lengua Griega. Hola en griego se dice yasu o con más respeto yasas. Eso es. En México se festeja el Día del Odontólogo. Y bueno, avanzando hacia los días, me voy a avanzar unos varios días y voy a llegar al 13 de febrero. El 13 de febrero quedan 321 días para finalizar el año y 322 en los años bisiestos.
Aquí el 13 de febrero fue especial porque se puso de moda esta canción de este chavo que se llama Macario Martínez, que se llama Sueña Lindo Corazón. Fue importante eso porque representa un cantante que proviene de la clase obrera y que era barrendero. Y su historia en TikTok se volvió muy viral y pues lo invitaron al Tecate Pal Norte, creo, y al Vive Latino, y ahora es como muy viral. Y si ustedes checan algunas de las redes en las que él está, pues hay mucha gente también que le echa mucho hate, que lo comparan con Ed Maverick, que porque Ed Maverick le echaban mucho hate y a Macario Martínez no, y cómo pues avanzó de repente y así. Entonces eso habla mucho de cómo los medios en estos tiempos pues plantean estos personajes virales, los influencers, todos los personajes que pueden generar las personas a partir de lo que les gusta, pero nosotros como público pues pensamos a esos personajes de una forma que a veces no es tan humana, ¿no? A veces son pues más bien como un personaje de ficción que una persona como nosotros que siente, que se pone triste, que hace canciones de amor, pero también le rompen el corazón. Entonces estos personajes, cuando algo se vuelve muy viral, como que pierde eso, ¿no? Ya vimos esta situación del niño Mateo, el que decía que era guapo. Como eso también un niñito haciéndose viral, pues se volvió algo bien peligroso para él, es lo que se plantea, ¿no? Pero ¿cómo saber? Bueno, también el 13 de febrero de 1917, detienen a la espía proalemana Mata Hari, una gran mujer que hizo muchas cosas por los países en ese tiempo. En 1970, un 13 de febrero, en Inglaterra, era publicado el álbum Black Sabbath, primer trabajo de la banda británica de heavy metal Black Sabbath, fundada por Tommy Iommi. ¿Han escuchado estos discos? ¿Conocían o conocen a esta banda que se llama Black Sabbath, que es como de los fundadores del heavy metal y que fueron como muy conocidos porque se les tachaba como una banda satánica, pero en realidad pues su música era pues una música de vanguardia que como que trataba de romper con cierta música académica que en ese tiempo pues dominaba, ¿no? como la música pop. Y entonces salió en respuesta de esta música pop, bueno, el rock y todo lo de los Beatles y tal, pues el metal, que es una música que proviene desde los cantos de las personas afro, de los esclavos, pasando por el blues, pasando por el rock, pasando por muchas influencias que hicieron que el heavy metal, el metal, existiera y tocara o permitiera que los seres humanos expresáramos nuestros sentimientos más extremos. Eso es lo que permitió la música de metal a la expresión humana, que nosotros pudiéramos como hablar de ciertos sentimientos que tenemos, como la violencia, como el desprecio, como el dolor, y no necesariamente como lo hacía el pop o como lo hacía el rock, de una forma pues más un tanto romántica, sino más bien a partir de instrumentos que bajo esta distorsión pues trataban de expresar esta alteración emocional, y es muy interesante. También en 2004, esto es muy interesante, dice en 2004 el Centro de Astrofísica de Harvard Smithsonian anuncian el descubrimiento de la estrella enana blanca BP M37093, el diamante más grande conocido del universo. Los astrónomos bautizaron a esta estrella como Lucy en honor a la canción Lucy in the Sky with Diamonds. Entonces ya hay una estrella llamada como una canción de los Beatles. En un 13 de febrero de 1950 nace Peter Gabriel, el cantautor y músico inglés de la banda Genesis, y también tiene sus discos solista. En 1956 nace Peter Hook, el bajista de Joy Division y después de New Order. También en 1974 nace Robbie Williams. Recientemente salió la película Better Man, que es pues una biopicture, una película biográfica sobre Robbie Williams, en la que él decidió que el personaje que lo iba a representar iba a ser un mono hecho con arte digital. Entonces es interesante porque ese mensaje de que fuera un mono representa, según él, esta forma en la que él fue perdiendo su personalidad y se fue volviendo más bien como una atracción, ¿no? como un objeto. Entonces es una muy buena película, se la recomiendo ampliamente. Y bueno, pasamos al 14 de febrero, que es casi uno de los días más importantes
uno de los días más importantes, porque hay otro día más importante y ahorita vamos hacia ese, pero el 14 de febrero, en 1530, en Michoacán, el conquistador español Nuño de Guzmán quema al Calzoncin de esa parte, que era el rey. Y es importante esto porque esta cultura de Michoacán es una cultura muy combativa, es una cultura que desde la época prehispánica resistían fuertemente bajo su estructura social y política la invasión española. Entonces, a diferencia de muchos otros pueblos, incluso aquí en Oaxaca, que pues más bien supieron hacer política o resistieron la política española de otra forma y terminaron uniéndose a ellos en sus intereses y en esta búsqueda del dominio, en Michoacán la historia fue un poco diferente. Y si nos vamos un poco más hacia el norte, en el tiempo de los chichimecas, pues entendemos que esa parte ya había sufrido mucha dominación por parte de otras culturas y que pues ya estaban como preparados para esas guerras. Entonces, qué interesante ver cómo Michoacán, Guerrero, Oaxaca tienen ese espíritu combativo, ese espíritu guerrero desde tiempos que no podemos nosotros percibir del todo, porque la historia pues sí nos hace más o menos ver un relato, pero esos relatos romantizados, esos relatos bajo la expectativa o bajo la percepción de los dominantes, de la gente que pudo escribir la historia, pues deja muy de lado ciertos aspectos históricos, ciertos aspectos humanos que representan lo que nosotros somos ahora. Entonces, qué interesante saber que en ese tiempo, un 14 de febrero, un rey michoacano murió. ¿Sale? En 1831 muere fusilado el héroe nacional y segundo presidente constitucional Vicente Guerrero. Les recomiendo mucho que lean lean y si pueden compartirnos sobre Vicente Guerrero, porque es un personaje bien fascinante. Porque estaba pues leyendo algunos artículos y algunas cosas sobre Vicente Guerrero y plantean que él en realidad sí era pues como decir, como un héroe nacional que representaba intereses, pues vamos a decir, de la clase trabajadora, porque él mismo era un trabajador, él mismo era afro y él mismo había vivido esta discriminación. Entonces, él sí fue un personaje que supo, como Morelos, por ejemplo, transitar a través de su identidad y una identidad que era discriminada para poder lograr una unión en lo que pues después iba a ser la nación mexicana. Entonces él tuvo mucho que ver en estos tratos que pasaban con Iturbide y también plantean que Iturbide propiamente era un bandido, ¿no? Entonces a nosotros nos cuentan en la escuela que Iturbide pues hizo la independencia y de hecho si pueden buscar hay muchos historiadores que plantean a Iturbide como un gran héroe y que él fue el que hizo la independencia de México, la verdadera independencia en 1821 y tal, pero lo que platican es que los investigadores históricos es que en realidad Vicente Guerrero y otros héroes nacionales revolucionarios de ese tiempo lo que hacían era tratar de buscar intereses o buscar formas en que se beneficiara el pueblo frente a otros intereses que tenían los criollos, como por ejemplo Iturbide, que buscaban pues propiamente para ellos, ¿no? Buscaban su beneficio, buscaban apropiarse de más tierras y eso pues tiene mucho que ver con este espíritu que trajeron los españoles a nuestro país. Entonces, qué interesante que pues desde esos tiempos nosotros podemos más o menos ir mapeando qué es lo que o de dónde proviene nuestra identidad mexicana y por qué nos han vendido esta idea de que pues somos un pueblo que perdió, un pueblo derrotado, un pueblo conquistado, un pueblo tal, porque le conviene a los intereses pues de fuera, ¿no? Le conviene que nosotros seamos un pueblo derrotista, un pueblo que no cree que pueda ganar, no cree que pueda hacer su vida, cuando en realidad lo que demuestra es que seguimos haciendo nuestra vida y seguimos resistiendo y México sigue creciendo como ha podido. ¿Sale? Entonces, también algo importante es que otra prueba, por ejemplo, de qué grande es México, es que el 14 de febrero de 1967, en la Ciudad de México, los ministros de Relaciones Exteriores de 14 países de Iberoamérica firman la Declaración de Tlatelolco para prohibir la fabricación y el uso de armas nucleares en América Latina. Esto es importante porque México en ese año, en 1967 y en 1985, hicieron un esfuerzo pues internacional
que surgió de grupos de científicos y grupos de médicos para evitar o plantear una ley internacional que evitara el uso de armas nucleares en el mundo. Entonces eso fue importante porque incluso en 1985 un grupo de médicos ganaron el premio Nobel como grupo por esta declaración anti-armas nucleares que muchos países, incluso la ONU, reconoció y le dio su espacio para poder hacer las reglas o las normas posteriores para el uso de armas nucleares, que ya platicamos en el video anterior que cuando se declaró que se iban a prohibir las armas, en realidad los países poderosos pues se hicieron patos y no lo obedecieron y simplemente se abstuvieron de votar, dijeron yo voy a hacer mi juego como yo prefiera y no te escuché. Entonces sigue, pero el gran México, nuestro gran país, lo que hizo fue plantear que no se pasaran de lanza. Entonces, qué importante es nuestro país en el mundo, aunque quieran vendernos que somos un país derrotista, conquistado y tal, ¿sale? En 1972, el 14 de febrero, México y la República China establecen relaciones diplomáticas. ¿Sabían ustedes que el mundo, ahora que se está descubriendo como toda la nueva política que se está haciendo, el mundo se está volviendo un mundo tripolar? Antes, pues, hemos visto que era el dominio gringo, el dominio de las tecnologías gringas, de la política gringa, de la guerra gringa y tal. Pero a partir de ese esfuerzo que hizo ese país para dominar el mundo, pues los demás países se pusieron vivos. Y lo que plantean es que, pues, por todos esos estiras y aflojas, China se fue corriendo a los brazos de Rusia. Y entonces hubo un reacomodo geopolítico y Estados Unidos junto con el G7 y con los miembros de la OTAN pues siguieron haciendo su business. Mientras tanto otros países como por ejemplo China, Rusia, Sudáfrica, Brasil se reacomodaron, hicieron un nuevo grupo que se llama los BRICS y tratan de establecer nuevas normas del juego geopolítico, económico, social, mundial, para que no haya pues un gandaya que se agandalla a todos y sea el que quiere ganar. Entonces ahora con este nuevo reacomodo pues Estados Unidos está reacomodando su política interna, por eso está alguien como Trump y alguien como Elon Musk. Y los países que están allá, de aquel lado, se están reacomodando para poder hacer, por ejemplo, programas en contra de la hambruna mundial, hacer menos aranceles entre ellos, ciertas cosas que son muy interesantes de ver porque México también juega en ese ramo porque tiene tratos comerciales con algunos de sus países, aunque lo que se plantea es que México vive en una jaula geopolítica que es una jaula gringa. Entonces estamos tan pegados a Estados Unidos que pues tenemos por fuerza que vivir esa historia pegado a nuestro vecino, pegado a pues nuestros hermanos mexicanos. Me vi un meme que decía mexicanos. Entonces nuestros hermanos paisanos que están allá, migrantes, también son gran parte de la economía de Estados Unidos. Entonces ya somos cada vez más pueblos pues hermanos de alguna forma, pero también pues pertenecemos a mundos diferentes. Entonces en el 72 México y China establecen relaciones diplomáticas. También en 2003, un 14 de febrero, fallece la oveja Dolly, el primer animal clonado del mundo. ¿Alguien recuerda esto? En 2005 en Estados Unidos se funda la plataforma de video YouTube. Y bueno, pasamos ahora al otro día importante de febrero, que es el 22 de febrero. El 22 de febrero nace, de 1900, nace el cineasta español Luis Buñuel, que es uno de los más grandes cineastas que han existido en este planeta desde que se inventó el cine, que el cine pues se inventó en 1895 y Buñuel nace en 1900. Entonces a él le ponen el apodo, le asignan un nombre como de el hombre del siglo, porque nace con el siglo y muere en 1983. Entonces yo nací en 1985, no me tocó vivir en el mundo en el que vivió Luis Buñuel, pero como mucha gente a lo largo de la historia, gente que lo conoció, gente que no lo conoció, gente que lo conocemos a partir de la historia o de sus películas, pues nos ha marcado. Entonces en estos tiempos se vuelve alguien muy relevante porque el mundo se está reacomodando otra vez y se está planteando que así como conocíamos o hemos conocido ciertos
conceptos que a veces son opuestos, por ejemplo como derecha, izquierda, o por ejemplo conservadores y liberales o así. Ahorita lo que se plantea es que el mundo se está dividiendo o está tomando los conceptos o los roles de globalistas contra soberanistas, que es decir, las personas o los países o las sociedades que ven hacia su interés propio, a su interés interno, hacia lo que son ellos y sus países, o hacia lo que es hacia afuera, como para quién producen, con quién hacen sus tratos comerciales o cómo se relacionan con otros países. Entonces, si vemos el mundo a partir de estos conceptos, es un poco más sencillo entender, por ejemplo, cómo se mueve cierto país o si nuestro país tiene un enfoque hacia afuera o hacia adentro y tal. Entonces es importante y se vuelve alguien importante Luis Buñuel porque la gente extranjera cuando viene a vivir, especialmente aquí en Oaxaca, por ejemplo, que es un lugar que está de moda, las condiciones de vida cuando estas personas extranjeras llegan a vivir cambian para las personas que vivimos aquí, que somos nativos. Entonces, esto ha pasado desde toda la historia de la humanidad, incluso, por ejemplo, el Estado de Israel, que es un estado migrante desde la historia, desde hace milenios, pues son nómadas, pueblos nómadas que fueron uniéndose y buscando pues un lugar, lo cual es muy válido. Y así como nuestros paisanos migrantes han buscado un lugar en Estados Unidos, así como las personas africanas buscan un lugar en Europa, la migración es un fenómeno muy humano, es tan humano como nuestro día a día. Pero también es importante entender que la migración tiende o también puede resultar como un efecto como destructivo o nocivo para las sociedades que ya estaban ahí, como por ejemplo pasa con el Estado de Israel, que es un pueblo nómada que camina y va, pasa por Europa, pasa la Segunda Guerra Mundial, les dan asilo en esta parte, en la Tierra Santa, y pues ellos empiezan a crear este concepto del Gran Israel, que es pues realmente apropiarse de esa tierra y cumplir lo que para ellos es su destino, ¿no? El lograr esta tierra prometida que les prometió Dios y que ellos pues por su fe, por su camino espiritual van a lograr. La única cosa es que en ese lugar que para ellos es su lugar prometido por Dios, viven personas, ya vivían personas desde antes. Entonces el imponer de alguna forma este relato, el imponer esta ideología, hace que la vida se vuelva destructiva y nociva para las personas nativas de ese lugar. Entonces, entendiendo estos fenómenos, Luis Buñuel fue un extranjero que llegó a vivir a México más o menos en los años 40 y pues se dedicó a hacer películas mexicanas por un tiempo de su vida, y algunas de esas películas son conocidas, algunas no, algunas él mismo las criticaba. Pero hubo una película en especial, que es la que la mayoría de las personas conocemos, que es Los Olvidados. Los Olvidados es del año 1957. Y esta película, si alguien no la ha visto, pues se la recomendamos ampliamente, porque es una película que sigue siendo vigente en estos tiempos. Bueno, nada más para confirmar y no mentirles. Sí, la película es de 1950, me equivoqué por 7 años. Pero bueno, en 1950 sale Los Olvidados y es una película que narra la historia de niños que viven en la calle y que se dedican a pues salir adelante en medio de esta vida de violencia. Fue muy criticada en su tiempo porque el cine mexicano, que en ese tiempo, vamos a decir, estaba casi por crearse la televisión, pero era algo que todavía no existía como tal. Y por ejemplo, los que vivimos en los 90s, los medios y Televisa y tal, podemos o tenemos muy presente cómo se vivía una ideología o se mostraba una imagen de un México que trataba de ocultar su sombra, ¿no? Trataba de ocultar sus problemas, trataba de mostrar una cara como muy progresista, muy como de abundancia y tal, cuando pues después, por ejemplo, en el 94 sale el Ejército Zapatista y muestra que no es como te muestran los medios, ¿no? Entonces, algo como eso lo hizo Luis Buñuel en los 50s cuando mostró esta película, porque en realidad era como no querían ver a estos niños, a estos jóvenes ser marginados, ser olvidados. Entonces
Esta película ganó la Palma de Oro, si no mal recuerdo. Y fue muy... ganó el Ariel a mejor película. Y fue muy, muy aceptada y muy querida en otras partes del mundo. En el video pasado hablamos sobre Emilia Pérez y esta cuestión como de la representación, de cómo las películas tienen ese chance de representar a seres humanos, sus expresiones, sus circunstancias y todo lo que conlleva, sin necesariamente que nosotros vayamos ahí, ¿no? Como una conexión en persona, sino podemos soñar con esos mundos a través de las cámaras, a través de este arte, y poder estar un poco en su vida. Entonces esta película es muy, muy importante porque abre un camino del cine de arte mundial en el que se reconoce a los personajes, se les representa con sus sombras, con sus defectos, pero también se les exalta por la poesía que hay en la vida. Entonces Luis Buñuel, para quienes lo conocieron, decían que él, por ejemplo, Luis Alcoriza, que es uno de sus discípulos más cercanos, decía que él no era cineasta, Luis Buñuel no era cineasta, sino que era un poeta. Y que su poesía, que él se dedicaba a hacer poesía, pero que si se hubiera dedicado de tiempo completo a hacer poesía, hablaríamos ahora de los libros de poesía de Luis Buñuel y no de sus películas. Pero más bien dice que por azares de lo que haya sido, Luis Buñuel llegó al cine y sus películas son poesía. Entonces, por eso su cine es considerado como surrealista, porque podemos ver cosas rarísimas que están pasando de repente sin ninguna explicación, como ocurre en la poesía, ¿no? Cuando podemos tal vez ver un plato de sopa e imaginarnos cualquier clase de cosa, porque la poesía lo permite, que es este lenguaje en el que podemos jugar con la realidad y llevarlo más allá con las letras, con el lenguaje que escrito, literario. También es importante Luis Buñuel porque supo hacer una crítica hacia la sociedad mexicana que era muy, muy ruda, como por ejemplo en las otras películas que hizo, por ejemplo en El Gran Calavera, que es una película es de los 50, pero en El Gran Calavera es una historia que a lo mejor ustedes ya han conocido porque la hicieron después los Alarraqui con la película Nosotros los Nobles, que es esta historia de un señor de lana que ya pues malcrió a sus hijos y ya viven como desperdiciando la lana, y él lo que hace es pretender que está enfermo, entonces para enseñarles una lección y que se pongan a trabajar. Entonces Luis Buñuel mucho de lo que hacía era que, aparte de que hacía diálogos muy cómicos y situaciones que eran como muy chuscas, lo que hacía era hacer una crítica, pero de una forma como subliminal. Como por ejemplo, sí decirte que los hijos eran unos huevones, pero como eran cagados, eran chistosos, pues no sientes saña con ellos, ¿no? Sí entendemos que lo que están haciendo está mal, pero son buenos actores, están actuando situaciones en las que son chidos. Entonces vemos este tránsito de los personajes, esta reflexión que pasan los personajes para poder aprender una moraleja o poder aprender una lección. Y no necesariamente una lección de algo bueno o de que se pongan a trabajar y valores a tu familia, sino más bien una lección de vida, de que qué haríamos nosotros si estuviéramos en esa situación en la que perdemos todo lo que era nuestro confort, qué haríamos al día siguiente, ¿no? Entonces el cine permite eso, y especialmente el cine surrealista busca esta conexión con nuestra parte pues más oscura, con nuestra parte más violenta, con nuestra parte más oculta. Entonces el surrealismo lo definían los surrealistas en los 20s, los que lo crearon, como un automatismo psíquico puro. ¿Qué significa? Pues la conexión directa con el inconsciente. Es decir, todas esas partes de nosotros que en otras partes de la terapia de comportamiento, por ejemplo Jung lo llamaba como la sombra, como esa parte que nosotros ocultamos, pero es parte de nosotros, como todo eso que nos duele, que nos enoja, que nos hace violentos, como esa parte en la que yo tengo un buen Alex, el Alex que está aquí con ustedes, pero también tengo mi sombra, que es esa parte en la que
todos los seres humanos pues ocultamos esas reacciones, todo eso como negativo, ¿no? Y también Jung explicaba que cuando nosotros negamos esa sombra, cuando negamos nuestra parte animal, nuestra parte violenta o tal, lo que va a pasar es que por dentro va a seguir trabajando, va a seguir generando estos pensamientos y entonces te van a terminar dominando. Entonces esa era la importancia en estas teorías de la psicología, de que uno pueda pues buscar esta conexión consigo mismo, pero no a partir de negarte el chance de conocerte, ¿no? Porque conocerte no es nada más conocer nuestras partes chidas, nuestras partes cómodas, nuestras partes así, sino también nuestras partes difíciles. Entonces el surrealismo mucho iba hacia eso. Por ejemplo, cuando eran chavos y estaban en los surrealistas, es muy conocido que había pues muchos como grupos artísticos en Francia, y lo que hacían era juntarse en cafés y pues leer poesía, hacer su rollo y tal. Y eso es muy interesante porque como que un poco se ha ido perdiendo esa noción de compartir. Por ejemplo, si ustedes, las personas que nos ven que no son de aquí, de Oaxaca, si pueden venir, cuando puedan venir aquí, pues de repente los fines de semana en el centro, en otros lugares también en la periferia, hay cafés o hay lugares en los mismos palacios municipales donde transmiten películas, donde se hacen lecturas o danza o ciertas expresiones culturales que la gente está generando, ¿no? Como exposiciones de pintura. Entonces, aquí en Oaxaca es muy importante eso porque nuestra cultura es algo que, además de ser milenario y además de resistir frente a la conquista, se le ha dado mucho peso. Entonces, aquí en Oaxaca, donde sea, encuentras una cultura, vamos a decir, un folclore, que lo que genera es una unión entre las personas. Por eso es muy conocido que la gente de Oaxaca somos muy orgullosos hacia nuestra cultura. Entonces eso es importante porque las expresiones culturales nos dan esa unión. Entonces por eso es importante ir a un museo, ir a una obra de teatro, ir a un concierto, pasear con tu familia, no sé, hacer ciertas cosas que te pueden unir a partir de la cultura. Y el arte, pues ese es su punto, ¿no? Como la expresión. Entonces los surrealistas se unían en cafés o así, pero sabían que habían otros grupos, ¿no? Otros grupos que escribían de otras cosas y tal, pero los surrealistas eran conocidos porque eran muy locos y eran violentos. Entonces, por ejemplo, Buñuel contaba una situación en la que había como un homenaje que le hacían a una duquesa, y esta duquesa pues patrocinaba a los grupos artísticos, entonces como que invitó a muchos grupos y era su cumpleaños y tal, y entonces fueron los grupos, ¿no? Y los grupos, así, los colectivos artísticos le leían poesía, ¿no? Y decían, la duquesa y tal, le leían. Y entonces Buñuel dice que llegaron los surrealistas y pues la gente así como, miren los pinches surrealistas, ¿no? A ver qué van a hacer. Y entonces resulta que fueron a saludar a la duquesa. Y entonces uno de ellos, no recuerdo muy bien ahorita quién era, si alguien se acuerda, pero estaba entre Aragón, Luis Aragón, o el que después fue dadaísta. Pero bueno, no me acuerdo exactamente quién fue. Pero el punto es que fueron a ver a la duquesa para saludarla. Y pues no le dijeron cosas bonitas, ¿no? Le dijeron pues cosas que eran como muy surrealistas, muy directas, muy violentas. Pero más que eso, pues la duquesa creo que sabía que ellos eran así, entonces ya todo chido. El rollo fue que la duquesa en algún momento estaba con alguno de ellos y quería brindar con ellos. Entonces le dijo que brinde conmigo. Entonces este artista surrealista, cuando le sirven la copa a la duquesa y la duquesa se lo da, la duquesa por error se lo tira. Y entonces se lo tira y el acto surrealista, porque eso es lo que ellos hacían, era pues que se indignó. Entonces este artista como que se indignó porque le tiró la copa y entonces pues le dio una bofetada a la duquesa. Eran otros tiempos, esas cosas ya no se hacen así, pero este detalle, pues la duquesa obviamente se indignó, fue muy feo, los corrieron a los surrealistas de la fiesta y fue algo muy sonado y también tuvo una repercusión en su colectivo. Pero Luis Buñuel, volviendo a Buñuel, en su película llamada La Edad de Oro, en la cual salen varios de sus amigos surrealistas, reprodujo esta anécdota.
Entonces, en los primeros minutos de la Edad de Oro, habla más o menos sobre un surrealista que tiene ahí un amorío con una chica, el surrealista, este personaje de la Edad de Oro, llega a la fiesta, pasa exactamente lo de la duquesa. Y esto es a lo que voy, que Luis Buñuel empezó como un cineasta de vanguardia, es decir, de películas que no eran las películas tradicionales. Entonces sus películas, que la primera película que hizo fue El perro andaluz, un perro andaluz con Salvador Dalí, y que es una película más bien como incomprensible porque puedes más o menos tratar de entender ahí una historia, pero la ves después y parece otra cosa y así. Entonces como que las películas surrealistas tratan mucho de que la persona sueñe, la persona, como cuando tú ves esa película te metas en ese sueño y entiendas que los sueños son una representación de quiénes somos nosotros. Entonces en el sueño ya está es muy ligera la línea entre la luz y la sombra. Es decir, en el sueño nosotros, si podemos, las personas convivimos con nuestra sombra, convivimos con quienes somos en realidad. Entonces no se manifiesta en esas imágenes de sueño oníricas como vemos la realidad cotidianamente. Es algo parecido, pero es una representación de quiénes somos, lo que estamos viviendo, qué es lo que está ocurriendo dentro de nosotros, si hay algún plan o no. Entonces es muy interesante este tema porque no nada más se trataba de ser violento, no nada más se trataba de hacer cosas locas, o no nada más se trata de poner aquí como carne y cosas, ¿no? No, se trata como de que las personas podemos, a través del arte, a través de la poesía, a través de hacer cosas, a través de bailar, a través de cualquier clase de expresión cultural o artística, el poder conectarnos con nosotros mismos. Entonces el surrealismo lo que permitió fue el manifestar, expresar que lo más profundo que tenemos como seres humanos no es algo malo, no es algo precisamente negativo, sino que es algo que proviene o que tiene un origen, y que tiene un origen conectado con la humanidad. Por ejemplo, muchos de los artistas surrealistas de los 20, que son, pues, digamos, los chidos, los que generaron esta corriente que se continúa hasta el día de hoy, estuvieron en la Primera Guerra Mundial, fueron soldados o estuvieron en las invasiones. El mismo Luis Buñuel estuvo en la Guerra de República Española. Entonces él participó en esa guerra y salió en la Guerra Civil Española y salió exiliado de España, y por eso se fue a México. También algo importante que tiene que ver con esto, con Luis Buñuel, es que esta conexión con la vida, esta conexión con el espíritu humano, por decirlo de una forma, no se limita a la gente buena, no se limita, vamos a decir, como en el caso de Los Olvidados, a hablar sobre personas marginadas que luchan y de alguna forma logran el apropiarse de su vida, sino que también, por ejemplo, hay detalles en su vida que, pues, él, siendo una persona del siglo XX, pues tenía otra ideología, ¿no? Entonces era una persona bastante machista, era una persona bastante dura, fue boxeador, estaba mamadísimo. Entonces Luis Buñuel era un señorón por donde lo vieran, pero también era alguien difícil. Entonces es eso, o sea, si pensamos en esas fórmulas, machismo, difícil, violento, surrealista, artista loco y tal, suena que esa fórmula no podría funcionar demasiado bien. Pero en Luis Buñuel funcionó, y funcionó para, pues, más o menos abrir veredas en la cultura mexicana, que es una cultura, pues, bastante mocha, bastante criticona, bastante resentida, ¿no? Y volvemos a este origen en el que nos vendieron que, pues, los españoles son enemigos, las culturas originarias son inexistentes y son algo, como decirlo, son como una ilusión del pasado, no es real. Los españoles nos heredaron y nos salvaron y nos descubrieron y les debemos estar agradecidos. Es decir, hablan de extremos, estas historias hablan de extremos. Y en realidad la vida es mucho más, tiene mucho más matices. Una de las grandes frases de Luis Buñuel, a mí me ha ayudado mucho esa frase en mi vida, decía: lo más maravilloso de la vida es la ambigüedad. Y justo es eso, como el cómo podemos sentirnos de una forma en la mañana, al mediodía nos sentimos de otra forma, y en la noche quizás reflexionemos y nos damos cuenta de que lo que sentimos a lo largo de la mañana y del mediodía no era así. Entonces
el arte nos permite acercarnos a eso, nos permite acercarnos a expresiones, a sentimientos, emociones que no nos conviene reprimir, porque el mundo continúa, la vida sigue y nosotros también seguimos, nuestra vida continúa. Pero ¿qué pasa si vamos cargando como todas esas cosas? Como por ejemplo en la filosofía de Nietzsche, en Así hablaba Zaratustra, él habla de que es como un profeta y que ese profeta va cargando un cadáver, ¿no? Y que ese cadáver pues va representando cosas. Entonces, así como cargar un cadáver es como si de alguna forma nosotros estuviéramos cargando con una historia de derrota, con una historia en la que nosotros no somos los vencedores y nunca lo vamos a hacer. Y eso no es así. En realidad, este gran maestro del cine nos enseña que a pesar de los prejuicios que podemos tener en este tiempo a partir de la distancia con él, en realidad fue una persona de de una mente muy abierta y una mente muy sagaz, muy audaz. Porque, por ejemplo, si buscan la historia o cosas personales de Luis Buñuel, decía que, por ejemplo, su familia, que él en ese tiempo, pues no sé, en los 50, 60, o más o menos desde que lo conocían, él cuando se bañaba guardaba el agua, como que no le gustaba desperdiciar agua y el agua la usaba para otras cosas. Entonces, ahora es como, pues es casi una regla, ¿no? Como decimos, no hay agua, se va a ir, úsala para los trastes, para las plantas y tal, es algo como ya instituido en nuestra sociedad, pero antes no, o sea, antes no era así. Entonces antes podías, de hecho apenas estaba viendo que en Ecuador, creo, hacen todavía como lo de la Semana Santa, que el sábado de gloria, bueno, al menos aquí en Oaxaca hace unos años, te mojabas, ¿no? Con agua mojabas al vecino, mojabas así. En mi familia, en una región de aquí de Oaxaca que se llama el Istmo, lo que hacía mi bisabuela era que el sábado de gloria nos pegaba. Así agarraba y te daba tu chinga y ya, y era como, ¿por qué? ¿No? Y ya pues se entendía que era una cosa que tenía que ver con la Semana Santa. Pero en Ecuador se echan agua. Entonces, hubo un tiempo, también en México, en la Ciudad de México hacían eso. Ya no, ahora se prohibió, hay leyes que lo prohíben. Entonces, imaginemos que ahora las leyes mismas han llegado a esa conciencia de que hay que proteger los recursos. Hace unos 50 años no era de esa forma, ¿no? Hasta era una ideología que no estaba de moda. Entonces, este señor, que era pues todo lo que ya enumeramos, hacía eso, cuidaba el agua y cuidaba los recursos porque tenía esa idea y lo decía de que pues no había por qué desperdiciar. Por otro lado, vamos a pasar ahora a otro lado, como ese meme que dice yo bebo cerveza para cuidar el agua. Hay otra anécdota de Buñuel que le decían que a él no le gustaba que las personas en sus rodajes no bebieran. No le caía bien la gente que no bebía. Entonces contaban algunas actrices y actores que, pues, porque Buñuel era alcohólico, ¿no? Él era como súper fan de todos los alcoholes. De hecho, hay un libro que escribió, hay varios libros de poesía que escribió, pero hay uno donde te va describiendo las bebidas, así. Te va describiendo el mezcal, te va describiendo como un montón de bebidas y también inventó un tipo de martini que era como su bebida que se llama Buñueloni. Viene en YouTube cómo lo prepara y tal. Entonces era alcohólico y era muy interesante porque decía que los actores que no le gustaba que la gente no bebiera cuando él estaba. O sea que si decía vamos a echarnos una chela, te echabas una chela con Luis Buñuel, ¿no? O un whisky, o un mezcal, o un vino, o lo que sea. Y entonces le preguntaron y él decía que él desconfiaba mucho de las personas que no bebían porque sentía, ¿cómo podía confiar? Así era, ¿cómo podía confiar en alguien que no era capaz de atreverse a conocerse a sí mismo en su límite? ¿No? Entonces decía, alguien que no es capaz de enfrentarse a sí mismo estando borracho, no me da confianza. Y tiene mucho sentido. Entonces eso habla otra vez de qué tipo de persona era Luis Buñuel. También hay otra anécdota. Resulta que su familia creo que iban a comer una paella, un rollo así de que iban a cenar. Y le decían, vamos a salir a tal lugar a dar la vuelta, ¿no? Y él decía, bueno, pero ¿a qué hora vamos a comer? No, pues comeremos a las 5.
Bueno, y a las 5 llegaban las 5 y la familia pues no llegaba. Entonces estaba la mesa y estaba la paella en medio. Y entonces Luis Buñuel estaba sentado viendo ese rollo y llega la familia. Y no muy tarde, así tipo, no sé, no muy tarde, o sea, como minutos, como ese, ¿cómo dicen? Ese tiempo de ¿cómo ese tiempo, pues, como los 15, 10 minutos en la chamba. Y llegaron y entonces ve la paella y ven a él. Y él lo que hizo, pues es lo que narran que él hizo, se subió a la mesa y saltó sobre la paella. Y dijo, ya nadie va a comer en esta casa. Entonces, otra vez nos habla de qué tipo de persona era Luis Buñuel. Luego también hay otra anécdota que hablaba mucho de cómo era él, que por ejemplo cuidaba mucho a sus actores. Cuando fueron las escenas con Silvia Pinal, que ella pues en ese momento era una jovencita y era pues muy guapa, hay un poco más de escenas en las que tiene un desnudo. Entonces Luis Buñuel lo que hizo fue como hacer que la gente, que solo se quedaran los técnicos que tenían que estar, e hizo que estuviera muy cómoda Silvia Pinal. Entonces eso habla de eso. Y también al final, él hizo su última película, se llama Ese oscuro objeto del deseo, en el que cuenta una historia de una mujer que es interpretada por dos actrices. Y es muy interesante porque una de las actrices era una joven, creo que hasta era menor de edad, que es Ángela Molina, una actriz española muy, muy famosa. Y la otra actriz era una actriz francesa que se llama se llama Jan. Entonces ellas dos encarnan a esta mujer, que es el oscuro objeto del deseo de un señor. Pero cuentan que esa fue la última película de Luis Buñuel, pero cuentan que Ángela Molina, que era muy, muy chiquita, el señor Luis Buñuel se enamoró de ella. Y cuentan que en ese rodaje él era como un jovencito, pues, ¿no? Como que la cuidaba y no quería que se acercaran a ella y tal. Y le preguntaron sobre eso después y en realidad no hablaba de esos temas, pues, ¿no? Como era alguien ya en sus últimos años, se aisló, se exilió en una casa en donde falleció, que queda en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México, que en algún tiempo fue un museo Casa Luis Buñuel, y después pues se publicó que quitaron la lana y ya, tal. Entonces ya no existe ese museo. Pero sí fue un señor como muy aislado. Y también es interesante que salió exiliado de España, pasó por Francia, pasó por Estados Unidos, trabajó en Hollywood, no le funcionó y después se vino aquí a México a hacer varias películas, y después de lograr Los Olvidados y pegarle con esa super película, hizo películas ya a partir de esa de culto. Entonces, gracias a que Los Olvidados funcionó y que pudo tener otros acuerdos con productores extranjeros, volvió a España, y en España pudo hacer una película que es la película Viridiana con Silvia Pinal, y esa película no la pudo hacer acá, la hizo allá, y lo que pasó fue que ganó la Palma de Oro también. Entonces esa película fue como el regreso de Luis Buñuel a España y fue muy bien recibido, muy bien recibido, y después de ahí se fue a Francia, y sus últimas películas las hizo en Francia. Pero después de esas películas decidió regresar a México y quedarse aquí a vivir con su esposa Jan. Entonces, él sí hablaba mucho de la cultura mexicana y de cómo la cultura mexicana pues tenía estos matices. Entonces les recomiendo mucho sus películas. Cualquier película que puedan ver de Luis Buñuel tiene una enseñanza muy interesante y es una película pues profunda. La mayoría vienen en YouTube, solo muy pocas no están en YouTube, pero hay algunas en Movie, hay algunas en otros lugares, en otras plataformas. Pero pues por ejemplo les recomiendo la película Él, que es con Pedro Armendáriz y que habla de un... No, es cierto, es con Arturo de Córdoba. Él es con Arturo de Córdoba y habla de un super macho que violenta mucho a su esposa y se genera una paranoia brutal, que era una crítica mucho hacia el machismo mexicano. Es muy interesante esa peli. La de Pedro Armendáriz se llama El Bruto, y esa película habla pues de un albañil, bueno, es un carnicero que
pues propiamente le dicen el bruto y es como, no es muy genial, pero dentro tiene un corazón muy noble, entonces es como una persona así de dura en realidad siente, ¿no? Y ahí está otra enseñanza. También les recomiendo ver, por ejemplo, El fantasma de la libertad, que es una de sus últimas películas. Es una película francesa y está pues rarísima. Esa sí es una película muy muy rara porque es una pareja de chavos que van en la calle, en la carretera pidiendo raite, y de repente pues se meten a un café y viajan en el tiempo y luego van a otro lugar en el tiempo y luego cruzan otro país, y no tiene como casi ningún sentido eso, pero es muy interesante esa película porque cuando habló le preguntaron a Luis Buñuel sobre eso y después a algunos críticos y gente que la estudió, habla que esa película es como un sueño. Ese sí es como estar en un sueño, como que así son los sueños, así funcionan. Y si lo pensamos, pues sí, a veces estamos acá, a veces pasa esto, a veces pasa lo otro. Además, ¿cómo ven ustedes en sus sueños? ¿Ven a color? ¿Ven en blanco y negro? ¿Se escucha música? ¿Pueden ustedes verse o no? Por ejemplo, alguna vez un compañero, cuando yo era religioso, me dijo que había soñado con Jesús, con Jesucristo. Y yo pensé en ese momento, yo nunca he soñado con Jesús, nunca he soñado con Jesucristo, ¿no? Como en ese tiempo pues oraba y así todo. Pero nunca se apareció en mis sueños, pues no, o sea, como no. Y entonces busqué y como así, pues googleé. Y sí decía como mucha gente que no era tan común que soñaras con una deidad, por ejemplo. Entonces eso es muy, muy interesante y hasta el día de hoy no he soñado nunca con Dios, con un personaje que represente a Dios. Ustedes sí, podemos platicarlo. Y bueno, pues eso es lo que quería platicar con ustedes. Vean las películas de Luis Buñuel, se puede aprender mucho de este personaje. Y pues nada, decirles que el arte es importante y que todos hacemos arte de una forma u otra, el arte de vivir, el arte de hacer arte, el arte de pintar, el arte de cantar, el arte de bailar, el arte de muchas cosas, ¿no? El trabajo no, porque el trabajo es otra cosa, ¿no? Hasta en la etimología de el trabajo decía que el trabajo significa algo que se hace con pasión, y la pasión representa también un daño, ¿no? Representa algo que te impone, algo que haces con sangre, ¿no? Por eso se llama la pasión de Cristo, porque es algo que se sufre. Entonces, la palabra trabajo proviene de un cargo que te asignan y que no está tan chido que lo hagas. Entonces, también volvemos a esas narrativas en las que nos enseñan que la palabra trabajo es como, wow, ¿no? Ese es Dios. Y no, en realidad puede volverse un arte si la ponemos al servicio de los demás, si compartimos con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestra sociedad. Puede volverse algo así, algo útil, algo valioso, algo compartible. Pero si el arte se vuelve algo meramente violento, como por ejemplo muchas de las cosas que hacían los surrealistas, pues no funciona para compartir porque la gente genera un prejuicio. Entonces quería compartirles eso, que se puede ser la persona que uno es, se puede conectar con la sombra y también pues se puede expresar, se puede ser libre en ese sentido en el arte, pero pues requiere pues ese amor, ¿no? Ese amor por hacer las cosas que nos gustan y continuemos las haciendo. Va a haber una exposición de Luis Buñuel en México, creo que en la Cineteca. El año pasado, bueno, en 2023 hubo una que se llamaba Buñuel en México y presentaron un montón de cosas, ropa, dibujos, así, las cintas, fotogramas, un montón de cosas. No pude ir, pero conseguí el libro. Entonces luego les comparto un poco de ese libro. Y va a haber una nueva exposición. Y si alguna de ustedes ya vio a Emilia Pérez, nos puede platicar qué tal está. Y pues eso fue todo. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima ocasión.
Hola, bueno, ya volví. No podía faltar y para compartirles aquí, mandando algunos saludos a mis compas que están acá. Pues le mando un saludote a mi compañero, mi amigo, mi hermano Eleazar García Sánchez. Dice, checa la historia, regresando a la época colonial. Lo checaremos, mi carnal, a ver qué sale y platicaremos de eso. También a mi carnal Carlos Martínez, mis saludos también, bro. Qué chido que sí se pudo. No manches, mi carnal Daza Dazaeb, Muñecoy, Daza Dazaeb Tolerancia. Muchas gracias, carnal Daza. Un saludote hasta donde andes y muchas gracias por aparecer por acá. También por acá hay algunas reacciones y mandamos saludos también a nuestro carnal Iván Barajas, que nunca se pierden nuestros bebés que subimos y comparten unos bien buenos también. Mandamos saludos también a Dina Hernández. Mira, también le mandamos saludos a Alberto Duarte. Y también le mandamos saludos a Yamurit, a Itzel Gudiño, carnala, qué chido. A Giovanni Toral, un carnalazo del pueblo, ahí estamos. Qué chido que apareciste, bro. Max Ortega Jaime, hermano. Muchas gracias por reaccionar, qué chido. Y pues eso fue todo. Si alguien se me pasó o algo, pues muchas gracias por aparecer. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.